guía de aprendizaje número 5, competencia número 290601217, la actividad de aprendizaje número 1, la evidencia número 2, simulación de procesos productivos, modelos de producción y costos de la prenda. ¿Ok? Para esta evidencia, elija una de las prendas elaboradas en el ensamble de las prendas vestuario exterior, especificando la talla. Después de desarrollados los procesos de confección, efectúe la revisión y validación de la muestra, comparándolo con los requisitos especificados a continuación. ¿Ok? Entonces, en la anterior, ustedes hicieron una actividad que es hacer una simulación de una prenda, ¿cierto? Entonces, y hacer un video. Entonces, con base a eso, entonces vamos a hacer una validación. Entonces, vamos a describir los puntos de control que estableció en el proceso de confección, así como la organización del proceso de producción. ¿Sí? ¿Cuáles fueron los puntos de control? Los puntos de control, los que tú hiciste para poder iniciar el proceso de confección, ¿cierto? ¿Cómo fue la organización que tú hiciste para poder comenzar a hacer la prenda, ¿no? Entonces, nosotros siempre tenemos un derecho para iniciar. Tenemos aquí una prenda completa y esa prenda, entonces, con base a esa prenda completa, entonces nosotros tenemos aquí todas las partes, ¿sí? Entonces nosotros tenemos una organización para poder comenzar a elaborar esa prenda, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la organización? Entonces hay que hacer una descripción de esa organización que nosotros tenemos para poder hacer esa prenda, ¿ok? Bueno, listo. Registre el tipo de maquinaria que utilizó en el proceso productivo, ¿ok? Entonces, aquí tú registras el tipo de maquinaria, o sea, comentas ahí en el documento que vas a hacer qué máquinas o qué máquina utilizaste para poder hacer la prenda, o cuántas máquinas. Pongamos que hiciste una camiseta, entonces en la camiseta utilizaste la máquina fileteadora, utilizaste la máquina recubridora y muy seguramente para unas operaciones la máquina plana. ¿Cuál sistema de producción se aplicaría a la prenda elegida al momento de realizar su producción? ¿Cuáles sistemas de producción? ¿Sí? Entonces, si lo hiciste, eh, la persona elabora la prenda completa o lo hiciste en cadena, ¿cierto? Porque tú sabes que hay personas que hacen la prenda completa y otras personas que trabajan en cadena. ¿Ok? ¿Cómo aplicaría en el proceso los conceptos de productividad, eficiencia y efectividad para realizar la prenda? O sea, ¿cómo lo, cómo lo, cómo lo aplicarías? O sea, ¿cómo sería el proceso para que sea más rápido y más eficiente? Porque tenemos que pensar en eso. Siempre tenemos que tener la eficiencia en el momento de realización de la prenda. O sea, entonces, ¿cómo lo organizaste, no? ¿Cómo aplicaste el proceso? Entonces, el proceso de producción puede iniciar desde el momento en que se inició la ficha técnica, desde el momento en que salió una orden de producción, ¿sí? Y desde el momento en que la orden de producción se escogió la materia prima, se escogieron los insumos para poder entregarlos al departamento de producción, ¿cierto? Entonces, en ese momento, nosotros iniciamos un proceso de producción, ¿ok? Entonces, ahí comienza a hacer los procesos y conceptos de productividad. Siempre todo va con base a una ficha técnica. Todo proceso de producción inicia con una ficha técnica. Esa ficha técnica es un requerimiento de la empresa o es un requerimiento de un cliente específico, ¿cierto? Como es un requerimiento de la empresa o es un requerimiento de un cliente específico, nosotros tenemos que seguir todos esos parámetros que están dentro de la ficha técnica y tenemos que respetar esos parámetros de la ficha técnica.
Para poder nosotros cumplir, entonces, ¿qué tenemos que hacer inicialmente? Pues hacer una muestra física, ¿cierto? La muestra física con base a un tallaje específico, porque todo es con base a lo que diga la empresa o todo es con base a lo que diga el cliente, ¿no? Entonces la empresa quiere sacar ciertas tallas. Nosotros ya tenemos un tallaje establecido porque nosotros ya tenemos un historial en nuestra empresa de tallas, ¿cierto? Como ya tenemos ese historial establecido, entonces nosotros podemos iniciar el proceso para elaborar las tallas que nos están pidiendo. Si no tenemos ese proceso establecido, entonces nos están pidiendo una talla que sea como más acorde con o la forma como debe de formar toda la información que dice el señor cliente. Entonces tenemos que hacer una muestra física y probarla una vez, tal vez dos veces, esperando a que ya nos quede bien para poder iniciar el proceso de producción. ¿Ok? Siempre tenemos que pensar en eso. ¿Ok? Bueno, continuamos. Al realizar la prenda y al conocer las operaciones para su armado, ¿cuál modelo de producción cree más conveniente a la hora de llevar esta prenda a la producción? ¿Sí? ¿Cuál modelo tú crees que, que cada uno de ustedes, cuál modelo puede utilizar para hacer un proceso de producción? ¿Sí? Entonces, si nosotros vamos a hacer un proceso de producción, prenda a prenda, pago al destajo, que es, ¿no? Em, por prenda confeccionada o por prenda en cadena, producción en cadena. Según la prenda escogida, investigue los métodos y tiempos que se aplican a esta producción. Esa parte es importante, ¿no? Los métodos y tiempos. Nosotros entonces cuando nosotros tenemos una empresa, entonces nosotros tomamos y sacamos unos tiempos con el fin de verificar cuánto nos vamos a demorar haciendo una prenda, ¿no? Entonces, comenzamos y desglosamos la prenda. Hacemos un orden de trabajo. Al desglosar la prenda, entonces yo inicio un proceso. ¿Dónde lo inicio? En la máquina plana, en la máquina fileteadora. Entonces, y vamos a hablar, por ejemplo, de una camiseta que es como más sencilla. Iniciamos el proceso de la elaboración de una camiseta. ¿Qué hacemos iniciando una camiseta, Eliana? Cuéntame, para iniciar una producción de camisetas, ¿qué hacemos? Lo primero que hacemos. Profe, pues yo personalmente cuando me traen corte de camiseta, yo lo que hago es separar por colores, separar por tallas, separar Sí, por piezas. exacto. Entonces, lo primero que haces es separa los colores y separa las tallas para poder iniciar un proceso de producción. Y ya cuando inicia la producción, entonces, ¿qué sigue? ¿Cuál es el primer paso que haces? El primer paso según la prenda, por ejemplo, si es una camiseta de perilla, empiezo emperillando toda la producción, o sea, todos los frentes Perfecto. los emperillo. Bueno, entonces coges y pegas la perilla o la chapeta, ¿no? Sí, que es Sí, una señor. perilla cortica. Bueno, entonces para poder hacer nosotros esa perilla, entonces nosotros tenemos que verificar cuánto tiempo nos gastamos haciendo esa perilla, ¿cierto? Entonces tomamos un cronómetro y iniciamos el cronómetro, iniciamos el proceso de la elaboración de la perilla, terminamos la perilla y paramos el cronómetro. Tomamos un cuaderno y anotamos. Primera operación, pegado de perilla. ¿Cuánto tiempo se gastó? Segundos o minutos, se anotan ahí. Después, ¿qué sigue? La perilla. Profe, la perilla ya me pongo a unir hombros y a pegar mangas y a sentarla. O sea, primero uno hombros y asiento. Enseguida Bueno, pego listo. mangas y asiento. Bueno, entonces, pegas mangas. ¿Cuánto? O sea, montas hombros. Entonces coges la espalda, la ubicas en la fileteadora y pegas las mangas. Ahí verificas nuevamente el tiempo que te gastaste pegando las mangas. ¿Ok? Dices que asienta. Cuando dices que asienta, quiere decir que planchas, ¿cierto? No, hago pespunte. Ah, el pespunte. Entonces, ¿cuánto te gastas haciendo esa operación que es pegar hombros y pespuntar los hombros? ¿Cuánto te vas a gastar?
¿Ok? ¿Listo? Entonces lo anotas ahí el tiempo que te gastaste haciendo eso. Porque ya te tienes que, o sea, pegas hombros en la máquina fileteadora y te paras y pespuntas en la máquina plana, ¿cierto? ¿Cómo, Sí, profe? Qué Eliana. pena, pues se me entrecortó. A ver, los hombros los pegas inicialmente en la máquina fileteadora, ¿cierto? Y Sí, después señor. los pespuntas y después los pespuntas ¿en cuál máquina? En la máquina plana. En la plana, profe, sí. Bueno, perfecto. Entonces, ¿cuánto te gastaste haciendo esa operación? Si quieres las puedes poner aparte, ¿no? Porque como tienes que pararte de una máquina y pasarte a otra máquina, entonces, pegado de hombros en la máquina fileteadora, ¿cuánto tiempo? Segundos. Pespuntar hombros en la máquina plana, ¿cuánto tiempo? Después entonces pegas mangas, ¿cierto? Después de que pegas mangas, lo mismo, el tiempo pegando mangas y el tiempo pespuntando mangas. En ese caso, cuando la camiseta polo es con, con puño hecho en recubridora, ¿cierto? Y cuando es con puño, que es similar al cuello, también pegas primero la manga y después pegas el puño, ¿o No, cómo haces ahí? primero le pego el puño a las mangas y ya me dedico a pegar mangas. Ah, perfecto. Entonces, antes de pegar mangas, entonces pegamos el puño, pespuntamos el puño y todos esos tiempos los vamos anotando, ¿ok? Después entonces nosotros sacamos, después de que ya tengamos todo anotado, los tiempos que nos vamos a gastar haciendo cada operación, después sumamos los tiempos y vemos a ver cuánto es el costo de nosotros o de un operario, el costo día, ¿sí? Y ese costo pues lo dividimos por horas y por minutos y hasta inclusive por segundos, porque hay operaciones que muy seguramente nosotros nos vamos a gastar unos segundos haciéndolo. Entonces nosotros vamos a dividir todo eso entonces para saber por cuánto me sale a mí cada minuto o cada segundo de trabajo, ¿cierto? Entonces, eso es la parte importante, ¿sí? Entonces, aquí, según la prenda escogida, investigue qué métodos y tiempos se aplicarán a este proceso de producción. Entonces, nosotros siempre tenemos que, por eso es que en las fábricas, no sé si tú alcanzaste a trabajar de pronto en una fábrica donde tenías que anotar tiempos y donde tenías que hacer una producción establecida diaria, ¿cierto? Le ponen a uno un tope diario para uno hacer. Si uno no llega a ese tope diario, entonces quiere decir que yo no me estoy ganando el salario en el día porque no estoy cumpliendo con eso, ¿cierto? Sí, Entonces, señor. cuando no cumplo con eso, entonces comienzo a tener inconvenientes porque ya tienen unos tiempos establecidos. Todos los tiempos que tienen establecidos ya para la elaboración de esas operaciones de cada una de la línea de producción o de cada una de las prendas, entonces es importante tenerlo en cuenta. Realiza una tabla de definición de costos variable y fijos, ¿sí? Realiza validación. Entonces realizas una tabla de definición de costos. O sea, en ese momento estamos hablando solamente de producción, ¿sí? Entonces realizamos una tabla de costos. Entonces haces lo que yo le digo, haces la tablita en un cuaderno, vas anotando y entonces ya sabes cuánto es lo que tú tienes que ganarte en el día y sabes cuánto es el costo de la pegada de unos hombros, cuánto es el costo de la pegada de la chapeta o la perilla de la camiseta, cuánto es el costo de la pegada de los puños de la manga de la camiseta, cuánto es el costo de pegar mangas, cuánto es el costo de cerrar costados, de pegar el cuello, pespuntar cuello y hacer dobladillo. Sí, entonces ya sé cuánto es el costo de ellos, porque ellos les pagan a uno cuando uno es maquila o cuando uno trabaja haciendo producción eh, como taller satélite, ellos ya tienen esos costos establecidos. Por eso es que le dicen a uno, le vamos a pagar tanto por la camiseta, ¿sí? Y entonces tenemos fábricas donde pagan menos y otras fábricas donde pagan más. Entonces yo para poderme ganar un salario que sea adecuado para poder cumplir con mis obligaciones, entonces tengo pues que sacar una producción muy grande, ¿sí? Y eso implica que yo tengo que trabajar todos los días, se me acaban a mí cuando yo trabajo con ese tipo de contratos como maquila o como taller satélite. Entonces a mí se me acaba como la tranquilidad de los fines de semana porque ya tengo que dedicarme única y exclusivamente a hacer ese tipo de trabajo, ¿cierto? Para poder cumplir porque yo tengo mis obligaciones, ¿cierto?
Entonces esa variable tenemos que anotarla. ¿Ok? Investigue sobre el valor por minuto que actualmente se maneja en la producción. Bueno, eso se puede, la investigación por el minuto generalmente está basado es en el costo del salario mínimo, ¿ok? Entonces lo puedes investigar. O sea, yo, en ese caso, cuando yo trabajo y cobro, entonces yo hago mi presupuesto, ¿sí? Con base a lo que yo hago y cuánto me gano en el día. Pero aquí, entonces, al investigar, lo más seguro es que encuentres que para poder trabajar, entonces estamos hablando es del minuto, valor minuto, con base al salario mínimo. Aplíquelo a la prenda escogida y al final realice el cálculo de los minutos producidos, valor versus valor minuto. Entonces, para que lo hagas. Registrando resultado. Por último, estructure una hoja de costos de una prenda donde se registran los datos relevantes para lograr el precio de venta de la prenda. Consulte en el material de estudio de hoja de cálculo costos que lo encuentras en Sajuna, ¿sí? Todos los datos y los aspectos anteriores. Llévelos a la presentación acompañada con registro fotográfico de la prenda, donde se pueden apreciar los resultados de lo investigado y la validación en cada etapa del proceso. Las fotografías deben de ser legibles o que se vean muy bien claras y mostrarse conservando el orden y avance del proceso de producción de la muestra y de los datos pedidos. Y a partir de esta información, identifique los parámetros básicos de propiedad intelectual relacionado con el proceso de diseño, o sea, si lo sacas de alguna página específica. Producto a entregar. Una presentación de la simulación del proceso productivo, modelos de producción y costos de la prenda. En formato, en PowerPoint, convertido a PDF. La extensión es libre. Para el envío de la evidencia, pues remítase al área de la actividad correspondiente y acceda al espacio simulación de proceso productivo, modelos de producción y costos de la prenda. ¿Ok? Entonces, en este caso, cuando yo, cuando yo inicio un proceso de costos de una prenda, una parte importante, pues es lógicamente es la productividad o la producción es importante porque ahí es donde yo me doy cuenta cuánto se gasta un operario o cuánto me gasto yo para hacer una operación específica. Con base al tiempo que yo me gasto haciendo la operación específica y con base al costo del minuto relacionado, que hoy en día pues el costo del minuto está o siempre ha estado relacionado con base a un salario mínimo. Entonces, cuando yo saco los costos de cada una de las operaciones, sumo los costos de cada una de las operaciones y ahí me da el costo total de la prenda. ¿Cuánto pago por una prenda? Yo les pregunto, ¿cuánto pagan por la hechura de una camiseta tipo polo? Profe, nosotros en este momento nos la están pagando a 4.000 pesos. A 4.000 pesos. Exacto. Entonces, ¿por qué le pagan eso a 4.000 pesos? Porque ellos ya tienen especificado cuánto es el valor minuto. Entonces, tú haces una camiseta en 4.000 pesos. Vamos a mirar acá. El valor, 4.000. 4.000 pesos. Vamos a sacar, ¿cuántas camisetas tendría yo que hacer para ganarme 100.000 pesos? Vamos a dividir entonces 100.000, que supongamos que yo me quiera ganar 100.000 pesos diarios. Lo divido por 4.000. Igual. Tendría que hacer 25 camisetas diarias para ganarme yo 100.000 pesos diarios. Y si yo me gano 100.000 pesos diarios, los voy a multiplicar por días hábiles. Los días hábiles de un mes normalmente son 22, más o menos. Por 22, es igual. Entonces ahí ya me estaría ganando un salario de 2.200.000. ¿Sí? Ese salario, ese sería lo que yo me estaría ganando si yo hago 25 camisetas diarias que me las paguen a 4.000 pesos la unidad. De esos 2.200.000, lógicamente yo tengo que pagar mi seguridad social, donde está la ARL,
donde está salud y donde está la pensión, ¿cierto? Hay que pagar. Entonces ya comienza a reducirse ese costo. ¿Sí? Entonces ya no son 2.200.000, sino son como 1.900.000 por ahí o 1.800.000 que me ganaría, suponiendo que me haga esas 25 camisetas diarias. Yo les pregunto, ¿cuántas camisetas se hacen diarias? Profe, eso depende de la complejidad de la camiseta, pueden ser 50, pueden ser 40, pueden ser, y dependiendo pues como el satélite que haya, porque si somos 2, 3 personas, pues se van a sacar más poquitas. Correcto. Y otra cuestión que es importante en este caso, cuando nosotros trabajamos al destajo o trabajamos como taller satélite o como maquila, ¿cierto? Este trabajo no es continuo, ¿no? Hay veces, en el área de las confecciones, hay veces nosotros no damos abasto. Eso es impresionante, eso es trabaja y trabaja y trabaja, pues es como temporadas, ¿no? Pero también vienen otros momentos que el trabajo es muy mínimo, ¿cierto? Inclusive hay veces casi nada, ¿sí o no? Entonces, ese es uno de los factores nosotros que tenemos. Sí, dígame si tengo razón o no tengo razón. Sí, señor, es verdad. A principio de año el trabajo es demasiadamente malo. Es Pueden durito. pasar, pueden pasar semanas y uno sin trabajo. Exacto. Entonces, cuando las cosas están buenas, entonces nosotros tenemos que comenzar y mirar a ver cómo vamos a distribuir, aunque yo sé que eso es difícil, distribuir lo que nosotros vamos a ganar en un mes, en ese momento que tenemos tanto trabajo para poder suplir los meses que nosotros no tenemos trabajo. Bueno, eso en cuanto a costos de producción. Y a cuanto a costos específicos de una prenda, pues nosotros, si nosotros vamos a hacer una prenda, hablemos nuevamente de una camiseta tipo polo. Entonces nosotros tenemos que cortar una camiseta. Supongamos, cortamos la camiseta, entonces anotamos cuánta tela nosotros gastamos para cortar una camiseta. ¿Cuánta tela? Si nos gastamos 1 metro, menos de 1 metro, más de 1 metro, ¿cuánta tela? Anotamos en un cuaderno, ¿sí? O en un documento de Excel, pueden hacer en una hoja de cálculo. Bueno, ¿qué necesita la camiseta tipo polo? Necesitamos los cuellos. Los cuellos yo tengo que comprarlos. Necesitamos los puños. Los puños también tengo que comprarlos porque tengo que mandarlos a hacer, ¿cierto? Yo no los puedo hacer en mi empresa. Tengo que comprarlos hechos porque son tejidos en tejedora. Necesitamos los botones. Necesitamos el hilo, ¿sí? Si trabajan las camisetas con hilaza, necesitamos hilaza. Si no trabajan la camiseta con hilaza, entonces el costo de hilo, ¿ok? Eh, y ya con base a este hecho, entonces nosotros sacamos costo de tela, costo de insumos, costo de operario, ¿sí? Costo de operario, desgaste de maquinaria, costos de lo que implica el tener un taller con X cantidad de máquinas y tener un taller con X cantidad de operarios. Entonces, eso implica que tengo que consumo de energía, consumo de agua, consumo de artículos que se gastan para lavarse las manos, papel toalé o papel higiénico, eh, de pronto brindarles un agua de panela en el día con un pan como para que se sientan incentivos y se paren, descansen y se relajen un poquitico y puedan continuar trabajando con energía. Todo ese tipo de cosas implican en los costos de una prenda. Cuando yo pongo una prenda en el mercado, entonces yo tengo que contar con los tiempos de producción, con los costos de producción y lógicamente como la camiseta yo la estoy produciendo, entonces tengo que contar con los costos de la materia prima, con los costos de los insumos que yo voy a necesitar para poder hacer esa prenda, ¿ok? ¿Sí me hago entender? Entonces, esa es la evidencia para que estamos viendo el día de hoy. Aquí nos dice, realice una tabla de definición de los costos y variables y fijos y realice una validación, ¿sí? Según la prenda escogida, investigue los métodos y tiempos que se aplican a esta producción. Los métodos y tiempos que se aplican a esta producción.
¿Listo? Aquí dice que investigue el valor minuto. El valor minuto, pues eso lo pueden investigar y siempre el valor minuto es con base al valor del salario mínimo. ¿Ok? Entonces, yo les comento, entonces, con base a lo que acabamos de compartir, con la evidencia que nosotros vamos a realizar en esta semana, ¿cierto? Entonces, sigan los parámetros que le piden aquí, que le piden la guía. ¿Ok? Para que, para que ustedes no tengan complicaciones. Sigan todos los parámetros de la guía y realicen lo que pide la guía. Es exactamente lo que pide, sin excederse, solamente lo que la guía está pidiendo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Profe, Chicas, no, yo ¿alguna pregunta? ninguna. Profe, no, ninguna. Flor María, Ay, buenas tardes. No, buenas ninguna, noches. como llegué, buena noche, no, es que está ahí, había una tormenta aquí en Cali, entonces estaba por fuera y no podía llegar. No, no se preocupe, todas maneras, ahorita yo les comparto la Ajá. sesión de hoy. Bueno, Ah, bueno, también gracias. ustedes pueden, si tienen bastante confianza con la empresa donde ustedes trabajan, que si le pueden, por favor, pasar eh, esa variable de los costos, ¿no? Donde diga el costo, cuánto es el costo de producción de la camiseta y cuánto es el costo de materia prima de la camiseta, cuánto es el costo de los insumos de la camiseta y cuánto es el costo para ponerla al almacén, ¿sí? Entonces, porque una cosa es el público y otra cosa es el almacén. Entonces yo la pongo al almacén. En el almacén yo tengo que dar un precio y el almacén le va a poner una ganancia entre el 30 y el 40%, ¿sí? Esa ganancia se la pone el almacén. O sea que, y ahí es donde nosotros vemos que muchas veces nosotros trabajamos, producimos, y el que va a obtener más ganancia es el que vende en el almacén, ¿cierto? Casi siempre puede llegar a ser así. Y también nosotros, en ese momento que nosotros hacemos costos de una prenda, entonces nosotros tenemos que pensar en los costos de la prenda y tenemos que pensar en que nosotros tenemos que, a nosotros nos tiene que tener, dejar una ganancia. Y esa ganancia también es entre el 30 y el 40%. O sea, el 30 o el 40% de la ganancia que me queda a mí por fabrico la camiseta y se la vendo al almacén y el almacén le va a poner también un costo de ganancia similar, ¿cierto? Entonces la camiseta, no sé cuánto cuesta un metro de es Stella Lacoste, ¿cierto? Para hacer una camiseta polo. ¿Cuánto puede costar un metro de eso? Profe, está entre 15 y 18, depende del gramaje. Bueno, ¿y cuánto es el consumo de una camiseta? Profe, ahí sí depende porque si es oversize, si es pues sencilla, se gasta más o menos 90 centímetros. 90 centímetros, entonces son 15.000 pesos por 90 centímetros, ¿sí? Entonces, ¿cuánto nos cuesta los 90 centímetros, no? Entonces, 0,90 por 15.000 pesos. Igual, 13.500 pesos nos cuesta la tela, ¿sí? Entonces ahí comenzamos nosotros a sumar los costos. O sea, en este momento lo que más nos puede estar costando sería la materia prima, que es la tela, ¿cierto? Ya los cuellos pues tienen un valor, pero no es tan alto, ¿sí? Los botones tienen otro valor, pero no es tan alto. La ganancia que yo tengo también tiene otro valor que tampoco va a sumar todo eso. Supongamos entonces que ya que el costo de la camiseta son 13.500 más, póngale que 1.500, 2.000 pesos el cuello y los puños, Sí, señor, valen 2.500 pesos el cuero y los dos puños. 2.500 más los botones, ¿cuánto costarán los botones? Por ahí 300 pesos, Sí, señor, más o menos. 300 pesos. ¿Cuántos botones son? Dos, tres, Tres botones. sí. ¿Cuánto es el estimativo del hilo que nosotros nos gastamos en una camiseta? Por ahí unos 300 pesos también, ¿cierto? O Sí, señor. 400.
vamos a ponerle 400 pesos el estimativo del hilo que nos gastamos en una camiseta. Porque claro está que las máquinas, hoy en día nosotros tenemos máquinas básicas, que nosotros las conocemos, tenemos máquinas mecatrónicas, porque la tecnología de la maquinaria de confección ha avanzado mucho, y tenemos máquinas electrónicas. En la máquina electrónica, ella nos dice cuánto es el consumo de hilo que nosotros estamos gastando para hacer una prenda. Nos dice claritico cuánto es el consumo, ¿cierto? Porque ella está Sí, ahí señor. claritico. Ya con base a cuánto es el consumo que estamos gastando de hilo, entonces pues ya podemos sacar un costo específico. Bueno, supongamos entonces aquí más 4.000 pesos que vale la hechura de la camiseta. Igual, ya la camiseta va en ese momento en 21.300 pesos. ¿Sí? Ya aquí tengo el tiempo, ¿no? A esos 21.000 vamos a ponerle el 30%, o sea, más 6.000 pesos, más o menos. Igual, ya va en 27.300. O sea que yo la tengo que poner en el mercado más o menos en 27.000 pesos, ¿cierto? Ese sería el costo de la camiseta para que sea posible que se pueda vender con facilidad. Pero como tú dices, todo depende del gramaje y de la calidad de la tela que nosotros vamos a comprar, ¿cierto? Entonces, ya más o menos se hicieron una idea de cómo es que nosotros sacamos los costos. Pero volví y les repito, si ustedes tienen en las empresas donde trabajan, si de pronto pueden colaborarle con eso, sería magnífico porque pueden adelantar ustedes muchísima información, ¿sí? Porque yo les puedo hablar más de costos, pero yo me estoy ciñendo únicamente a lo que está diciendo la guía, ¿sí? Porque hay otras variables, hay muchas variables para poder sacar unos costos de una prenda. Y nosotros tenemos, para poder yo verificar con claridad cuánto es lo que yo me voy a ganar en la hechura de una prenda, pues yo tengo que ver eso. También pasa lo siguiente, que yo compré materia prima, me quedó un stock en el almacén, ¿cierto? Y tuve que comprar más materia prima para poder cumplir con un pedido. Entonces yo tengo que contar porque hay una variable, el costo de la materia prima ahora y el costo de la materia prima anterior que tengo allá almacenada. Pero ¿qué sucede ahí? En ese momento, el costo de la materia prima que yo tengo almacenada, pues me va a beneficiar a mí como propietario de la empresa, como productor, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo pongo el costo de la materia prima almacenada, lo puedo poner al costo de la materia prima que estoy comprando, ¿sí? Entonces, eso implica que me va a quedar algo más de ganancia, ¿cierto? Siempre nosotros tenemos que pensar en nuestro beneficio en el momento que nosotros estamos haciendo una producción o vamos a hacer una producción. Siempre en nuestro beneficio. Porque la idea siempre es procurar que nosotros como confeccionistas o como personas que sabemos del tema, pues la idea es que nosotros logremos en algún momento iniciar una fábrica para comenzar a hacer una producción que sea de nosotros, ¿cierto? ¿Listo? Bueno, muchísimas gracias por su asistencia. Espero que la información haya sido lo más clara posible. Más sin embargo, si tienen dudas, me escriben y hacemos una sesión y despejamos las dudas si existen. ¿Ok? Les Profe, ¿le puedo hacer recomiendo, una sí, pregunta antes de irnos? sí, señor, sí, señora, claro. Aquí en donde dice en la tabla de costos variables y fijos, también hay que poner los costos, por ejemplo, la luz, no sé, el establecimiento, si uno paga arriendo. Claro, todo eso, todos esos costos implican que la prenda tiene un costo, porque no es que yo no puedo ponerme a producir y pagar de mi bolsillo mis servicios, ¿sí? Porque entonces mi salario se va a reducir. Yo tengo que, esos costos tengo que aplicárselos al valor real de la prenda como tal. Tengo que aplicar, pero yo no le puedo aplicar los costos de energía, los costos de agua, de gas, ¿cierto? De consumo de diferentes artículos que se gastan de pronto en la casa o de pronto en la fábrica, ¿sí?
como tan sencillo como el papel del baño, como el jabón del baño, como la panela que compramos o el café, como el pan que compramos para todo eso, para poderle compartir a media mañana o a media tarde a los operarios. Todo eso implica costos, Eliana, todo eso implica costos. Sino que nosotros tenemos que sacar es un estimativo, ¿sí? Yo no puedo decir, bueno, voy a cobrarle tanto, no, es un estimativo sin que se exceda, porque cuando el estimativo que yo voy a sacar con respecto al consumo de agua o al consumo de energía, entonces me puede hacer una variable muy alta con respecto al costo de la prenda. Va a ser una variable altísima. Entonces, nosotros tenemos que sacar un estimativo de cuánto es lo que nosotros hacemos. Por ejemplo, en el caso tuyo que trabajas como maquila, como taller satélite, entonces, ya sabes cuántas prendas haces en el mes. Con base a esas prendas que tú haces en el mes, ya sabes cuánto pagas de agua, cuánto pagas de energía, cuánto pagas de gas, cuánto pagas de arriendo, ¿cierto? Mensual. Entonces, supongamos, si haces 50 prendas en un día, entonces, más sabes, y trabajas 22 días por 50 prendas que haces diarias, entonces estarías haciendo 1.100 prendas. 1.100 prendas las multiplicamos por 4.000 pesos, nos da una ganancia mensual de 4.400.000, ¿cierto? En esos 4.400.000 pesos que te estás ganando por producir esa cantidad de prendas en el mes, ahí está tu salario, está el pago de arriendo, tienes que sacarlo de ahí, el pago de agua, el pago de energía, el pago del gas, ¿sí? Todo eso tienes que sacarlo de ahí. Ya como lo tienes, entonces ya comienzas a restarle eso y eso es el costo real que tienes. O le comienzas a sumar, como tú quieras. Le sumas o le restas con base al costo, o sea, estamos hablando en este momento con base al costo de producción. Con base al costo de producción tuyo, en este momento son 4.000 pesos de ganancia que te paga una camiseta. Pero fíjense que para ganarte 4.400.000 pesos tienes que hacer 1.100 camisetas mensuales, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, más o menos ya tienen la idea, ¿no? Entonces, o ya tienen la idea. Entonces, nosotros tenemos que pensar en eso, pero vuelvo y le repito, el costo de variable de consumo, servicios, arriendo, eh, es un apreciativo, no es, o sea, nosotros tenemos que sacar los costos y nos va a dar, así como el hilo. Si nosotros no sabemos cuánto hilo se consume para la elaboración de una prenda, entonces nosotros sacamos un apreciativo de cuánto me puede costar el hilo para la elaboración de una prenda, ¿sí? Lo mismo pasa con la energía, con el agua y con los diferentes servicios que yo pago con el arriendo. Entonces ahí es donde nosotros nos damos cuenta que muchas veces al trabajar así, pues nosotros estamos trabajando y nos está quedando muy poco dinero por todo lo que nosotros tenemos que hacer, ¿sí o no? Entonces, tanto que se paga que entonces ya el dinero que nos queda a nosotros de ganancia mensual no es tanto. ¿Tengo razón o no tengo razón? Sí, señor, es verdad. Es que, por ejemplo, nosotros de esos 4.000 pesos tenemos que sacar lo que es el nylon, lo que es el hilo, pues, o sea, a nosotros nos pagan a 4.000 pesos camiseta, pero nos ponen solamente la prenda, pero no La nos tela, ponen nada de la tela insumos. cortada, Exacto, la exacto. camiseta cortada, o sea que los No, hilos ya va por cuenta del confeccionista. sí, señor. Entonces, imagínense, ya está saliendo la camiseta, ya no sale por 4.000, ya sale por ahí por No, 3.600 o 3.500, ajá. ¿cierto? Exacto, Diana. Más o menos ya estás comprendiendo cómo es la evidencia. La evidencia no es tan compleja, la evidencia es fácil de realizar. Solamente hay que pensar en eso que me acabas de decir que ya lo tienes claro, ¿sí? Y con eso entonces haces la evidencia y haces el documento y explicas, ¿no? Es importante anotar los procesos, ¿no? Que dicen ahí. La camiseta se inicia en la fileteadora, en la máquina plana, perdón, con la chapeta o con la perilla, ¿cierto? Máquina plana, pego la chapeta. Sí, Después señor. paso a la fileteadora. Tengo que filetear la chapeta o la perilla y filetear hombros.
porque nos faltó la fileteada de la chapeta o la perilla, ¿sí? Y luego pues juntarlo, entonces vuelvo. Entonces estoy parándome de una máquina a otra para poder elaborar una prenda, ¿ok? Bueno, entonces para que tengan en cuenta eso. O sea, pego la chapeta, ¿dónde la pega? Máquina fileteadora. ¿Cuánto tiempo me gasté? ¿O cuánto tiempo he gastado uno? Tanto. Monto hombros. ¿Cuánto tiempo me gasté montando hombros en la máquina fileteadora? Pespunto los hombros. ¿Cuánto tiempo me gasté? Pego los puños. Todo eso. Entonces vamos anotando el tiempo. Y vea que ustedes ya comienzan a sentir un proceso de organización. Y ese proceso de organización es bastante interesante. Cuando estuve en Río Negro, Antioquia, estuve trabajando en varias empresas como certificador por competencia laboral. Me di cuenta que ellos tienen un tablero, tienen un tablero al frente, donde tienen las tareas que tienen que realizar en el día. Iniciamos. ¿Cuánta producción hay en ese momento en las máquinas? ¿Cuántas? O sea, ¿qué producción hay en las máquinas? ¿Cuál es la producción que yo tengo que entregar en el día o entregar semanal? Ahí está, ¿cierto? ¿Y cuánto es lo que tiene que sacar cada operario? Todo eso está anotado en el tablero, ¿no? Entonces van chuleando cada vez que se va cumpliendo cada una de las acciones. Y es bastante interesante porque cuando yo veo qué hago, qué me falta, porque es que nosotros iniciamos, como tú dices, Eliana, separa los colores, separa las tallas, inicias a pegar chapetas de toda una talla. O yo no sé si de pronto iniciarás a pegar chapetas de todo un color, ¿cierto? Supongamos que ese color te dieron 600 camisetas de dos colores. Entonces pega chapetas a 300 camisetas le pega las chapetas. Pero pegando esas chapetas a 300 camisetas, yo creo que te vas a gastar casi un día haciendo eso, ¿cierto? Sí, señor. Exacto. Entonces, todavía en ese momento no tienes un punto específico de cuántas camisetas has producido en ese día, ¿cierto? ¿Cómo te das cuenta de cuántas camisetas produciste? Por el tiempo que te gastas haciendo cada una de las chapetas. Y entonces ya como tú tienes un tiempo estipulado de cuánto tiempo te gastas por cada una de las operaciones que vas o que haces, entonces ya sabes cuánto tiempo se gasta sumando los tiempos de las operaciones, cuánto tiempo se va a gastar uno o se está gastando uno para la elaboración de la prenda. Entonces, desde ese punto de vista se puede ver, ¿sí? Que hay un stop y que hay como un pasivo ahí que está quieto, pero que todavía no está terminado. Pero ya puedo hablar de que sí existe la posibilidad de que en ese momento que metí esas camisetas ahí, 300, que ya puedo tener fácilmente 50, ¿sí? Hechas ahí, adelantadas, porque lo único que hago es adelantar. Porque tú sabes, como ustedes saben, en el momento de la elaboración de una camiseta tipo polo, ¿cierto? Entonces, lo más complejo es la pegada de la chapeta o la perilla y la pegada del cuello, que es donde uno más se demora, ¿cierto? Ya lo otro ya es como más sencillo y ya no es tan complejo, ya rinde un poquitico más. ¿Tengo razón o no? Entonces, ¿cierto? Entonces, eso les cuento. Pero de todas maneras, ya queda claro, la evidencia está más que clara, ¿cierto, chicas? Sí, señor. Bueno, listo. De todas maneras, vuelvo y les repito, cualquier duda que tengan, por favor me dicen y yo miro a ver cómo hago para que las despejemos. Si hacemos una sesión o hacemos una reunión por WhatsApp en línea, compartimos alguna información y listo, ¿vale? Bueno, chicas, Bueno, señor. entonces, muchísimas gracias ahora sí por la asistencia. Se cuidan mucho y que pasen un feliz fin de semana. Nos vemos la otra semana, si Dios quiere. Les Profe, comento, muchas por favor, gracias. no, gracias a ti. Les comento, por favor, póngase al día con las evidencias, por María. Póngase Ok. al día con las evidencias. Tú Profe, sabes usted nos va a mandar qué ese es. formatico que me mostró al principio. Sí, señora, ya se lo envío. Ah, ¿Ok? bueno, profe, muchas gracias. Bueno,
Bueno, listo pues. Bueno, una feliz noche, que descanse. Un Igualmente. feliz fin de semana. Feliz noche, profe, muchas gracias. Les digo feliz fin de semana porque mañana ya es festivo, ya. Mañana es miércoles, ya volvemos a Domingo comenzar el jueves, ya. chiquito. Sí, exacto. Bueno, pues, bueno, felicidades, que Hasta luego, descansen, que profe. gracias. Lo mismo, hasta Bueno, luego. Bueno. muchas gracias.